Diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Diga, Espíritu Santo, me dispongo a aprender. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está abierta. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Y mi vida va a cambiar para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Lo que más se predica en la iglesia usualmente es sobre pecado. Sobre pecado. ¿Qué es lo que ocurre cuando en una iglesia se habla de pecado y 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 de pecado? Entonces, pecado en las diferentes formas: el criticar, el juzgar, el robar, el tomar, el mentir, adulterio, fornicación, engaño. O sea, ¿qué es lo que es el hablar de pecado causa en una persona? Lo hace consciente del pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema en la iglesia? Que la iglesia está para hablar de la luz de Cristo. La iglesia está para hablar del amor de Dios. La iglesia fue diseñada en el corazón de Dios para dar una nueva vida a las personas. Pero ¿qué pasa? La forma como las personas llegan a tener intimidad con Dios no necesariamente es por la comunión con Dios. La forma como las personas creen que llegan a tener intimidad con Dios es por hacer cosas. Por hacer cosas. Entonces, establezcamos algo. Hay solo una religión. La religión es del diablo. Dios no tiene ninguna religión. Dios tiene una relación. Dios estableció una relación. Para que haya una relación se necesita un feedback. O sea, se necesita alguien que hable y alguien que escuche. Se necesita alguien que interactúe con uno. Se necesita alguien que tome decisiones y alguien que las siga. O se necesita que haya comunión. Comunión es que los dos estén de acuerdo en cosas. Cuando hay una relación, cuando se interactúa entre las personas, eso no es religión. Eso no es religión. Entonces, religión, ¿qué es? Viene del término latino relegare, que quiere decir unir, acercarse. Entonces, yo puedo decir que soy amiguísimo de Santa Claus, y pues sabemos que eso es una invención nórdica. El que yo lo diga y que yo esté convencido y que diga que eso es verdad y que existe, eso no lo hace a él real, ni hace que yo tenga una relación con él. Entonces, ¿de dónde surge eso? Porque el hombre es espíritu. Dios es espíritu, Juan 4:24, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Entonces el hombre es un espíritu, pero el hombre muere. Muerte es separación. Muerte no es cesación de la vida, es separación. Entonces, las personas están separadas de Dios, pero son espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que como espíritu, las personas tienen inquietud espiritual. Las personas tienen algún tipo de sensibilidad espiritual, así estén muertas espiritualmente. ¿Cómo sabemos eso? Lo vemos en Génesis 4, cuando Dios le habla a Caín, y después de que Dios le habla a Caín, Caín va y mata a Abel. Y después de que mata a Abel, Dios vuelve a hablar con Caín, y la charla que tiene con Caín es más larga que la que tuvo antes de matar a Abel. Quiere decir que una persona pecadora, pero lujuriosa y ladrona y homosexual y mentirosa y engañadora y prostituta, sinvergüenza, tiene la capacidad de escuchar a Dios.
¿Por qué? Porque es un espíritu. Entonces, ¿dónde radica el asunto? La Biblia declara en Juan 14, 6. ¿Por qué siempre nos remitimos a la Biblia? Porque la única forma de conocer del mundo espiritual, del mundo del espíritu, es mediante la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios. Entonces, por la Biblia sabemos que existe un mundo espiritual separado del mundo natural. Hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Nadie de la naturaleza puede llegar al mundo espiritual, pero del mundo espiritual sí pueden llegar al mundo natural. Entonces el hombre fue creado en el mundo espiritual, pero el hombre se separó del mundo espiritual y quedó solo siendo carne, quedó muerto. Entonces el hombre no tiene conexión con el mundo espiritual. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Amor qué es? Viene del prefijo a, que quiere decir sin, y mor, mono, uno mismo, sin uno mismo. O sea, Dios antes de pensar en Él piensa en nosotros. Entonces Dios estableció las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Él antes de pensar en Él piensa en nosotros. ¿Qué es amor? Cuando una madre antes de pensar en ella piensa en los hijos. O un padre antes de pensar en él piensa en los hijos. Cuando usted lleva a una iglesia cristiana, antes de pensar en su comodidad piensa en la comodidad del otro. Cuando usted que es esposo, antes de pensar en su comodidad, piensa en la comodidad del cónyuge. Cuando usted que es hijo, antes de pensar en su comodidad o lo que le gusta, piensa en la comodidad de su papá. Cuando usted que es hijo, piensa en la comodidad de su papá. Cuando usted que es mamá o papá, piensa en la comodidad de sus hijos. Entonces, si el esposo piensa en la comodidad de la esposa, está caminando en amor. Y si la esposa piensa en la comodidad del esposo, está caminando en amor. Y si los dos están haciendo eso, pues van a tener una vida muy chévere. Si la mamá está pensando en que la hija o los hijos estén bien, y si los hijos están pensando en que la mamá esté bien, va a haber siempre un ambiente de armonía. Eso fue lo que diseñó Dios para nosotros, que a pesar de que seamos muchos y seamos diversos, podamos caminar en amor. Entonces, caminar en amor, como Dios es amor, entonces Dios no critica, Dios no juzga, Dios no habla mal de nadie, Dios no ve la peca. O sea, Él sabe que hay una peca, pero Él sabe que una gota de miel puede conseguir más que una gota de hiel. ¿Sí? Entonces el asunto es amor. Pero siendo amor, Dios siendo amor, Jesús siendo la manifestación del amor, porque Jesús es el reflejo del Dios invisible, Jesús le dijo a los fariseos, a los saduceos, hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Muchas veces el amor tiene que dar una palabra fuerte, contundente, como que haga reaccionar a la persona, y no por eso no deja de ser amor. Muchas veces los padres se ven en la necesidad de castigar a los hijos, y no por eso no es que los amen. Entonces el planteamiento ¿cuál es? No es que no los amen. No es que no los amen. Una manifestación del amor es corregir a los hijos, castigarlos. ¿Sí? La naturaleza con la que nacemos todos los seres humanos es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir eso? Nunca en ninguna parte del mundo ningún niño le va a decir: madre, Dios me habló, voy a lavar la loza. Porque la naturaleza pecaminosa es floja, es perezosa, es recostada, es abusiva, es engañadora. A la naturaleza pecaminosa le gusta que le hagan, que le den. A la naturaleza pecaminosa le gusta que comer y tener las mejores cosas y ser egoísta y ser engañadora. Entonces nunca ningún ser humano, ningún niño va a decir de sí: madre, Dios me habló, voy a hacer la tarea. Todo eso son cosas que hay que enseñarle a los niños. Hay que enseñarle. ¿Por qué hay que enseñarle a los niños? Porque Adán pecó y quedó con naturaleza pecaminosa. Entonces todos nacemos con naturaleza pecaminosa. ¿Cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? La medida para saber qué es bueno y qué es malo no es el hombre. Porque si el hombre es ladrón, la medida va a ser el robar. Si el hombre es engañador, la medida va a ser engañar. Entonces, ¿de dónde surge la Biblia? La Biblia viene de Dios, que está en el mundo sobrenatural. Entonces Dios viene a este mundo natural, usa a hombres para escribir,
es como si Dios dirigiera a cada hombre la mano. Entonces cada palabra, cada letra, cada verso fue de esa manera escrito por Dios. Todo lo que está en la Biblia fue escrito por Dios y viene del mundo sobrenatural. Entonces, el fundamento para saber qué es bueno y qué es malo es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios podemos saber si mentir es malo. Por la palabra de Dios podemos saber si ser homosexual o lesbiana es malo o es bueno. Por la palabra de Dios podemos saber si tomar es bueno o malo. Por la palabra de Dios podemos saber si mentir es bueno o malo. Por la palabra de Dios podemos saber si ser perezoso es bueno o malo. Por la palabra de Dios podemos saber si sacar plata prestada y no pagar es bueno o malo. Por la palabra de Dios podemos saber si ir a la iglesia es bueno o es malo. Por la palabra de Dios podemos saber si diezmar y ofrendar es bueno o es malo. Por la palabra de Dios podemos saber si alguien que enseña la Biblia lo hace de parte de Dios o no lo hace de parte de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el parámetro para poder nosotros evaluar una situación? La plomada es la palabra de Dios. La Biblia declara que nosotros podemos juzgar, que nosotros vamos a juzgar los ángeles. ¿Nosotros quiénes? Todos los pecadores que reciben a Jesús, se arrepienten de su pecado, reconocen a Jesús como Señor y Salvador y confiesan que la sangre se fue derramada para el perdón de los pecados, que Jesús llevó el castigo del pecado y que por la sangre de Jesús somos libres de todo pecado y de toda muerte, que por la sangre de Jesús somos justos. Cuando la persona reconoce eso y lo dice con su boca, la persona recibe la justicia de Dios. La justicia de Dios es Jesús. La justicia, ¿qué es justicia? Es darle a cada cual lo que merece. Entonces, el que peca, según los parámetros de Dios, que es justo, que es bueno, que es santo, que es perfecto, el que peca merece la muerte. En ese orden de ideas, todos los seres humanos nacimos de papá y mamá pecadora, entonces todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El único que nació sin pecado fue Jesús. Y Jesús creció como hombre y la Biblia declara que sin derramar sangre no se perdona el pecado. La sangre de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la sangre es derramada. ¿Qué ocurre en ese momento en el Espíritu? Dios coge su pecado, mi pecado, y lo coloca sobre Jesús. Y todo lo santo de Jesús le es puesto a usted. Desde el punto de vista de Dios, una vez que usted nace de nuevo, ya no es pecador. Está en una correcta relación con Dios. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted nace de nuevo, Dios le quita la naturaleza pecaminosa, la lleva a la cruz y la destruye para que usted no peque más. Entonces, si ya no tiene naturaleza pecaminosa, ¿qué tiene usted? Naturaleza divina. ¿Qué sale de la naturaleza divina? Sale el querer tender la cama, el querer ayudar a la casa, a barrer, a trapear, el querer pagar las deudas, el querer ir a la iglesia. ¿Qué sale de la naturaleza divina? El querer no pelear con el cónyuge. ¿Qué sale de la naturaleza divina? El querer amar a los hijos, ayudar a los hijos. ¿Qué sale de la naturaleza divina? El querer ayudar al papá, ayudar a la mamá. ¿Qué sale de la naturaleza divina? El querer hacer las tareas, el querer ser lo mejor en las cosas. ¿Qué sale de la naturaleza divina? El querer ayudar en la casa a lavar, tachar, cocinar. ¿Qué sale de la naturaleza divina? El ayudar al papá, el ayudar a la mamá. ¿Qué sale de la naturaleza divina? El no pelear, el no criticar, el no juzgar. ¿Qué sale de la naturaleza divina? El mirar las cualidades de las personas, el servir a las personas, el pasar por alto la ofensa. ¿Qué sale de la naturaleza divina? El no enojarse con nadie, el no cargarse con nadie. De la naturaleza divina sale la capacidad de perdonar todo tipo de ofensa, todo tipo de mala mirada, todo tipo de mal comportamiento. ¿Qué sale de la naturaleza divina? Todo tipo de gozo, todo tipo de alegría, todo tipo de momento chévere. ¿Qué sale de la naturaleza divina? De la naturaleza divina sale el ser amable, el ser jocoso, el tener longanimidad con las personas. ¿Qué es longanimidad? El ser bueno por largo tiempo con las personas, el no cansarse de hacer el bien. Entonces, ¿cuál es el asunto de la iglesia?
que la mayoría de personas que están en la iglesia no han nacido de nuevo. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia es muy clara, por sus frutos se conoce. En la iglesia hay muchas personas que sacan plata prestada y sencillamente no pagan. En la iglesia hay muchas personas que hablan mal de otros. En la iglesia hay muchas personas que critican a otros. En la iglesia hay muchas personas que hacen cosas que no está bien. Entonces, ¿qué ocurre con el mundo? La iglesia está en un conflicto. ¿Por qué? Porque las personas llamadas por Dios necesitan vivir en otro mundo. Entonces, ¿cuál es el mundo en el que viven las personas llamadas por Dios? La Biblia dice que vivimos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Una persona nacida de Dios es, voy a colocar un ejemplo, es como una joven, una niña que crece y tiene 24, 25 años, o sea, ya es mayor. Él se diferencia con una bebecita. La bebecita necesita que la cambien el pañal, la bebecita necesita que la lleven, la traigan, la bebecita necesita que le den de comer, la bebecita necesita que la bañen, la bebecita necesita que le guíen, la bebecita y una mujer de 24 años se supone que ya hace eso. O sea, eso es madurar, ¿sí? En muchos casos las personas lo que hacen no es madurar, lo que hacen es aguantarse las cosas. Cuando la persona ha nacido de nuevo, la persona de adentro le sale perdonar. Cuando la persona ha nacido de nuevo, de adentro a la persona le sale no pasar por alto la ofensa. Cuando la persona ha nacido de nuevo, a la persona de adentro le sale el no recordar las cosas pasadas. Cuando la persona nace de nuevo, de adentro le sale el no quejarse de papá o mamá, así ya ellos estén muertos o sean personas viejas. Cuando la persona nace de nuevo, tiene la capacidad de amar al papá, a la mamá, así estén viejitos. Cuando no se enseña sobre qué es nacer de nuevo, sino el énfasis es el pecado, cuando el énfasis es deje de pecar, deje de pecar, deje de pecar, cuando el énfasis es no tome, no robe, no fume, cuando el énfasis es no haga cosas malas, en la medida en que en un atril, en un púlpito se habla de pecado, la persona se hace consciente del pecado. Entonces va a estar más consciente de su culpa y de su pecado y de su falta. La persona va a ser más consciente de lo que le falta, de lo que no tiene. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es decir Dios le bendiga. Ese no es el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando usted dice Dios le bendiga, la Biblia llama eso la bendición sacerdotal. Está en Números 6:24, donde dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Hoy sería Dios le bendiga. Eso es ser religioso. ¿Por qué? Porque según la Biblia, en Lucas 10:19, Jesús le dijo a la iglesia, nos dijo a nosotros, os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y deshacer y destruir todas las obras del diablo. O sea, desde el punto de vista de Dios, tenemos poder y autoridad para deshacer la enfermedad, la brujería, la hechicería, las mentiras. También la Biblia dice en Mateo 28:18 y la primera parte de 19. Jesús dijo, he aquí todo poder y autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto yo se lo entrego a ustedes. Por tanto les entrego el poder en mi nombre para que en mi nombre vayan y hagan. También la Biblia dice en Marcos 16:17, estas señales siguen a los que creen. A los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si beber cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos ponen las manos y sanan. Eso es autoridad delegada. Entonces, el que ha nacido de Dios tiene autoridad delegada. Si el pastor ha nacido de Dios, pues tiene autoridad delegada y lo normal es que ore por las personas y sean sanas. Pero si el miembro de la iglesia, el hijo de Dios que va a la iglesia, la ovejita como se conoce, ha nacido de Dios, tiene autoridad delegada y también puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque las señales siguen a los que creen. ¿Y a quién se le dio autoridad? Al nacido de Dios.
Entonces, si es un niño de 10 años, uno de 8, uno de 14, uno de 18, o un joven de 25, 30, y nació de nuevo, tan pronto nace de nuevo, Dios le da su paquete de autoridad, pero también le da la capacidad de no pecar. La Biblia dice, 1 Juan 3:9, ¿por qué la Biblia? Porque la Biblia viene de Dios, la Biblia viene del cielo. Usted y yo vamos a ser juzgados por lo que está escrito en la Biblia, porque Jesús dijo que nosotros vamos a ser juzgados por la palabra. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos a explicar eso con mangos y con aguacates. Todo aquel que es nacido de Dios, todo árbol que tenga raíz de mangos, no practica el pecado, no puede dar aguacates, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede dar aguacates porque tiene raíz de mangos, y no puede pecar, no puede dar aguacates. ¿Por qué? Porque tiene raíz de mangos. Entonces una raíz de mangos da un árbol de mangos que da mangos y en ningún momento da aguacates. Entonces el nuevo nacimiento, para entenderlo claramente, usted puede leer el caso de Nabucodonosor en Daniel. Daniel habla de que un rey era grande y majestuoso y se llenó de arrogancia y de altivez, y Dios le dio un sueño donde le dijo, deje de ser orgulloso porque lo voy a castigar. Y él siguió siendo orgulloso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cogió a ese hombre y le sacó al cuerpo de Nabucodonosor lo que lo hacía ser hombre. Lo sacó. Y dentro del cuerpo de Nabucodonosor colocó algo que lo hacía ser vaca. Entonces, desde ese momento, él empezó a comer hierba, le empezó a crecer el pelo, le crecieron las uñas como garras, comía en los jardines, desde ese momento, y duró 7 años así. Él no tenía conciencia de ser rey, no tenía conciencia de ser quién era, duró 7 años así. El cambio fue totalmente radical. Totalmente radical. Totalmente radical. Entonces, cuando la persona nace de nuevo, el cambio es totalmente radical. ¿Qué es lo que usted necesita reconocer una vez que nace de nuevo? Cuando usted nace de nuevo, la Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de usted, que Dios se lo pone. O sea, usted necesita reconocer que tan pronto usted nace de nuevo, ya tiene fe. Usted no tiene que pedirle a Dios fe, porque ¿cómo llegamos a ser salvos? La Biblia declara que cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo habla al corazón de las personas y les da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo les da convicción de pecado, de justicia y de juicio, la persona reconoce que está muerta espiritualmente, que está separada de Dios, y reconoce su condición de pecado, y la persona es consciente de que al morir se va al infierno. Entonces viene el Espíritu Santo y le da conciencia de la obra de Jesús, de que Jesús derramó la sangre y únicamente en la sangre de Jesús hay salvación. Cuando la persona, por el Espíritu Santo, es convencido en el corazón de pecado, justicia y juicio y clama salvación, en ese momento viene Dios por medio del Espíritu Santo, le arranca el corazón pecador, lo lleva a la cruz, lo destruye para que no vuelva a pecar, dice Romanos 6:6, y le pone un nuevo corazón, nuevo corazón. Entonces, cuando la persona nace nuevo, es totalmente nuevo, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que Cristo viva en mí? Yo debo reconocer que ahora soy hijo de Dios, debo reconocer que ahora tengo dominio propio, porque en 1 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, yo debo reconocer que tengo dominio propio. Cuando era esclavo de pecado no tenía dominio propio. Fácilmente terminaba peleando, fácilmente terminaba mintiendo, fácilmente terminaba siendo lesbiana, homosexual, o robando, mintiendo, tomando, fumando. Porque a los ojos de Dios, esos son pecados. Son pecados. A los ojos de Dios es tan pecador el que dice una mentira como el que se echa a tener sexo con hombres. A los ojos de Dios es tan mentiroso, es tan pecador el que adultera como la mujer que se echa a tener sexo con mujeres. Es igual. Entonces,
¿Cómo uno sabe qué es pecado y qué no es pecado? La medida es Dios. La medida es Dios. Entonces, ¿cómo sabe uno que sí y que no? La medida es Dios. Entonces, lo que diga la Biblia. En la Biblia Dios dice que sí y que no. ¿Dónde aparece el homosexualismo? Y no hay problema, y el lesbianismo, no hay problema de robar y tomar y fumar, cuando se quita el fundamento de Dios. El hombre sin Dios, entonces queda sin ley. El hombre sin Dios queda sin moral. El hombre sin Dios queda suelto, como una vaca en un potrero, queda suelto. El hombre sin Dios no tiene límites. Entonces el hombre sin Dios, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que le pasa, de acuerdo a su vivencia, saca conclusiones y dice esto es bueno o esto es malo. Voy a colocar un ejemplo. Muchos niños niñas lastimosamente son violados. Y si uno mira, el violador generalmente fue violado. Y si uno busca, ese que fue violado generalmente fue violado. Y es una cadena. Entonces uno le pregunta al violador, ¿usted por qué lo hizo? No, pues a mí me pasó cuando yo tenía 12, 13 años, o 6, 7, 8 años, y pues yo pensé que así era el mundo. Yo pensé que era lo normal, lo natural, y lo hice y pues yo pensé que era así. Cuando crecí me di cuenta que así no era. Pero ya habían pasado los años y ya había abusado de niños o violado. Entonces, el asunto es este. ¿Quién es el que está enseñando en el mundo? El que enseña en el mundo no es Dios. No es la Biblia. El que enseña en el mundo es la televisión o la radio. El que enseña en el mundo es Hollywood. Estamos en el 2020. Yo me acuerdo que en los 80, 70 empezaron a sacar programas de muchachos estudiantes, películas de Estados Unidos, donde los estudiantes eran zafados con los maestros, irrespetuosos, eran groseros. Y esa es una forma de hablar. Los estudiantes veían eso y eso lo aceptaron. Entonces hoy en día, en el 2024, muchos estudiantes son así. Y Hollywood es en gran parte gobernado por el diablo. O sea, los medios de comunicación son gobernados en gran parte por el diablo. ¿Y qué quiere el diablo? Juan 10:10 dice robar, matar y destruir. Mire, escúcheme. Usted sabe, le toca robar. Usted sabe que cuando usted saca plata prestada y no la paga, por la razón que sea, usted sabe que la está debiendo y usted se siente mal. Cuando usted echa chistes verdes, usted sabe que eso no es correcto y usted así diga que no, usted se siente mal. Cuando fuma, toma o se marihuana, usted sabe que está mal. El que es homosexual sabe que está mal. La que es lesbiana o prostituta o tomador de trago, se inyecta, qué sé yo, la persona sabe que está mal. Entonces, cuando la persona viene a la iglesia, la persona no busca que le digan es que ustedes los pecadores, es que ustedes los... No, porque el que peca sabe la tristeza que se siente. El que peca de cualquier manera sabe la soledad que se siente, sabe lo sucio que está, ¿sí? Entonces la gente viene a la iglesia para encontrar una salida. La gente viene a la iglesia para encontrar amor. Pero parte del amor es decir, mire, Dios a usted le ama. Dios no le perdona el pecado, porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Si la paga del pecado es la muerte, ¿qué le pasa al que peca? Muere. Y si el que peca muere, ¿Dios perdona pecados? No. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. O sea, Dios no perdona pecados. Entonces, ¿qué hace Dios? Da el muerto. Como Dios no perdona pecados, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? En que da el muerto de Jesús, el mismo Hijo de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Jesús derrama la sangre, Dios coge su pecado, su muerte, su enfermedad, su pobreza, su destrucción, su ruina, y se lo pone a Jesús.
Totalmente. Entonces Jesús va a cargar con el castigo de su pecado, Jesús va a cargar con el castigo de su enfermedad, Jesús va a cargar con el castigo de su pobreza, Jesús va a cargar con el castigo de su enfermedad. Y todo lo bueno que tiene Jesús, Dios se lo pone a usted. Hay un intercambio, como cuando un niño, una mujer está embarazada. La mujer está embarazada, una mujer que no ha dado luz. El niño está adentro de su barriga, nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar, nadie lo puede oler ni sentir nada. Y cuando la mujer da a luz, sencillamente el niño está afuera, ya no está dentro. Está afuera, no está dentro. No hay forma de que el niño vuelva a entrar, no hay forma. El niño ya está afuera. Cuando usted nace de nuevo, ahora usted entra al mundo de Dios, a un mundo donde hay vida, donde hay salud, donde hay gozo, donde la persona puede vivir sin tristeza, sin depresión, donde la persona puede vivir sin engaños, sin soledad, donde la persona puede vivir en paz, donde la persona puede vivir recibiendo dinero de parte de Dios, donde la persona puede vivir pagando las deudas, donde la persona puede ser protegida por Dios, donde la persona puede ser caminar en victoria. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es la diferencia entre un niño que acaba de nacer y alguien que tiene 20 años, 25? La madurez. La madurez. Usted necesita entender que una vez que nace nuevo, puede ejercer dominio propio sobre sus pensamientos. La ciencia dice que el hombre puede tener 60.000 pensamientos al día. Y la gran mayoría de pensamientos, el hombre no es consciente de eso. Pero la Biblia dice que usted fue creado por Dios para ejercer dominio propio. Usted puede decir algo como esto: Señor, te doy gracias porque tengo la mente de Cristo. Y escrito está que Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo elijo dominar y gobernar todos y cada uno de mis pensamientos, así no sean pensamientos conscientes, pero yo determino que todos y cada uno de mis pensamientos son pensamientos buenos, pensamientos santos, pensamientos rectos, pensamientos de amor, son pensamientos que miran lo bueno de las personas, son pensamientos que hablan lo bueno de las personas, son pensamientos que creen lo bueno en las personas. Yo elijo ejercer dominio propio sobre mi cuerpo. Ahora bien, de la misma manera usted puede ejercer dominio propio. Yo elijo ejercer dominio propio para poner la Biblia por obra. La Biblia dice que la gente puede ser feliz cuando se les predica el Evangelio, que cuando se le predica el Evangelio a alguien, se le habla del amor de Dios, el cautivo sale de la cautividad, el loco sale de la locura, el enfermo sale de la enfermedad, el pobre sale de la pobreza. Entonces, usted que ha entendido que nació de nuevo, usted necesita proponerse hablarle a alguien del amor de Dios y mostrarle que Dios es real. Escúcheme, esto funciona, esto sí funciona. Sí funciona. Entonces, la idea es que usted va a la iglesia y en la iglesia hay muchísimos versos donde Dios le dice, exactamente 140, donde Dios le dice, ¿quién es usted? Según Dios, una vez que usted nace nuevo, usted es hijo de Dios, es real sacerdocio, es nación santa, es pueblo adquirido por Dios, es más que vencedor, es próspero, es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ahí está hablando de plata. Según Dios, usted es sano, usted es justo, usted es redimido, usted es luz del mundo, sal de la tierra, usted es nación santa, usted es más que vencedor. Todo lo puede en Cristo. Según Dios, usted es redimido. Según Dios, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. O sea, lo que usted necesita es conocer quién es usted. No se dé tan... Si peca, ¿qué hace si peca? ¿Qué hace si peca? Usted levanta la mano: Señor, te doy gracias por la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús fue derramada para el perdón de todos mis pecados. Te doy gracias porque por la sangre de Jesús soy justo. Te doy gracias porque por la sangre de Jesús soy real sacerdocio. Te doy gracias porque por la sangre de Jesús soy nación santa. Te doy gracias porque por la sangre de Jesús soy pueblo adquirido de Dios. Ahora, entienda por favor esto: lo normal para un árbol que tiene raíz de aguacates, pues es que hay un árbol de aguacates y aguacates. Lo normal para una persona pecadora es que robe, que no vaya a la iglesia, que no ore, que no ayune, que no busque a Dios. Pero lo normal para alguien que ha nacido de Dios, lo normal, lo natural para una pepa de mangos es que un árbol de mangos. O sea, lo normal para alguien que ha nacido de Dios, lo natural no es carga, lo natural para alguien que ha nacido de Dios, ¿qué es? Pues que tenga ganas de ir a la iglesia y vaya, que tenga ganas de leer Biblia y vaya, que tenga ganas de hablarle a otras personas y les hable a otras personas de Cristo, que tenga ganas de orar y ore, que tenga ganas de ayunar y ayune,
que tenga ganas de leer la Biblia y la lea, que tenga ganas de diezmar y ofrendar y lo haga con integridad. Eso es lo normal, lo natural. Ahora bien, ¿dónde está el problema con el diezmo, con el dinero? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, escuche esto, en Timoteo, 1 Timoteo, mire, graben esto, escriban en la pared de su casa o tatúeselo en la frente y se acaba el problema de la plata de una vez. 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, usted es el rico, porque la Biblia dice que en Jesucristo hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí no está hablando de cosas etéreas, no, aquí está hablando de plata, de dinero. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para disfrutarlas. O sea, Dios le da a usted dinero en abundancia para que lo disfrute. Y mire lo que dice el 18, que hagan bien. O sea, con el dinero usted puede hacer bien, puede regalar comida, ropa, viajes, paseos. Que sean ricos en buenas obras, o sea, con el dinero que Dios le da, usted puede ser rico en buenas obras, o sea, regalar comida a los pobres, regalar ropa, ayudar a pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono de alguien, pagarle el estudio a alguien. Que sean dadivosos, generosos. Entonces Dios quiere, en el verso 17 Dios dice que Dios le da plata en abundancia para que la disfrute. Y en el verso 18 dice, disfrute el dinero, pero también haga buenas obras, sea dadivoso, sea generoso. ¿Qué es ser dadivoso, ser generoso? Diezme y ofrende. Usted va y le hace un mercado a un ancianato y el mercado antes de 8 días ya está en el sanitario. Usted lleva el diezmo a la iglesia va al ancianato, les predica el evangelio, les lleva comida, por causa de que les predica el evangelio, los rescata de lazos del infierno, los lleva a nacer de nuevo, son salvos y les da comida. Entonces, esa es una labor que hace la iglesia. Mire, escúcheme. Usted es inteligente, es pilo. Si no ha conocido un cristiano honesto y derecho, que haga las cosas bien, sea usted el primero. Pero se puede. Algo que usualmente hacen las personas por engaño al diablo, ¿qué es? Que cuando se habla de diezmar, dicen, claro, es que los pastores son ladrones. No, los pastores son ladrones. Usted es el ladrón que no diezma. Yo soy el ladrón cuando no diezmo. Es que los pastores... Pues no mire a los pastores, porque la Biblia dice que el que siembra, recoge. Entonces, si usted siembra, usted recoge. Punto. Y si el otro, el pastor o el hermano o el líder, coge la plata y se la roba, se la marihuana, se le compra carros o fincas, usted no va a tener que dar cuentas por él. Pero usted va a dar cuentas es por usted. Entonces, deje mirar la viga, la paja en el ojo ajeno y mire la viga propia. Ay, es que nada. Sí, nada. Usted simplemente hable del evangelio, predique el evangelio, haga lo correcto y deje que Dios obre el corazón de las personas. La Biblia es muy clara en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Yo me resisto a creer que todos los pastores son ladrones. Eso es como decir que todas las mujeres son mujeres brinconas de dos en conducta. No, eso es mentira. No todas las mujeres son así. Eso es como decir que todos los hombres son cortados con la misma tijera. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Es una parte muy poquita de las mujeres que son brinconas. Y una parte muy poquita que los hombres, la mayoría son personas temerosas de Dios y apartadas del mal. Pero el diablo le hace pensar a usted que todos son malos. No, así no es. Que su mamá sea mala o su papá sea malo o sus tíos sean malos no quiere decir que los tíos, los papás y los hermanos de los otros sean malos. Entonces, ¿quieren conocer un cristiano berraco, un cristiano echado para adelante? Si no lo ha conocido, sea usted el primero. Pero la Biblia dice en Efesios 5:1 que usted necesita ser imitador de Jesús. De Jesús. Mire a Jesús. No mire a su pastor, no mire a no mire a aquel, mire a Jesús. Porque la Biblia dice que usted puede vivir como Jesús vivió y que los ángeles de Dios están para servirle a usted y que usted tiene unción, tiene poder y tiene autoridad y que en el nombre de usted puede cambiar las circunstancias. Entonces no se queje, asuma su responsabilidad, reconozca que usted necesita hacer algo con usted mismo, reconozca que usted necesita gobernar sus pensamientos, reconozca que usted necesita gobernar sus palabras, reconozca que usted necesita gobernar su forma de hacer. A usted le parece que está bien hacer así, pero la Biblia dice otra cosa. No,
reconozca que usted necesita sujetarse a lo que dice la Biblia. Dios es más y mejor y más inteligente que usted. Entonces reconozca que Él quiere lo mejor para usted. Y la forma de recibirlo es por medio de la obediencia. Elija obedecer. Y Dios en su corazón ya le puso la capacidad de obedecer. Hágalo. Y hágalo de buena gana. Y si no sabe cómo hacer, haga esta sencilla oración. Espíritu Santo, yo quiero obedecer. Yo no sé cómo obedecer. Enséñeme, ayúdeme. Ayúdeme. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ayúdeme. ¿Cómo hago para no pelear? Ayúdeme cómo hago para diezmar, para ofrendar. Ayúdeme cómo hago para hablar el Evangelio a otros. Ayúdeme cómo hago para leer la Biblia. ¿Cómo hago para ser chévere? Para ser como Jesús. Usted va a dar cuentas por sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Entonces esté pendiente de sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Usted no va a estar respondiendo por las acciones, pensamientos o palabras de otro. Deje de mirar la viga en el ojo ajeno. Revísese y camine como Jesús, porque Jesucristo es el Señor y Él le dio la autoridad y el poder para hacerlo. Y sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, porque Jesús fue un hombre de carne y hueso y Él lo hizo. Y Él lo hizo para ser nuestro ejemplo. Y usted lo puede hacer y yo lo puedo hacer. Si no ha conocido un cristiano derecho y honesto, sea usted el primero, pero se puede, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que dice el pastor A, B o C, sino de acuerdo a la Biblia. Prospere y venza en todo siempre, en el nombre de Jesús. Muchas personas necesitan esta enseñanza. Mándesela, escúchela una y otra vez, va a ser edificado. Haga obra de evangelista. ¿Qué es hacer obra de evangelista? Ganarse a alguien para Jesús. Con esta enseñanza lo puede hacer. Suscríbase al canal. Somos William Rodríguez de la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Estamos en Bogotá, Colombia, cerca del Jardín Botánico. Si no tiene donde congregarse, venga. Encuentre una iglesia donde hay amor, donde hay poder y vida. Dios le llene con gozo y paz. Chao, chao.